Bueno, de política imos falar esta noite, pero nestes momentos, nesta primeira parte do programa de hoxe, temos a honra de recibir aquí no plató de VAV a Manolo Peñarrei. Moi boa noite. Boa noite. Médico, comprometido, todo un referente de bonomía, non solamente na cidade de Ourense, senón en toda a esquerda do país, co que hoxe queremos falar cunha excusa que ven da man de Comisións Obreiras, que hai uns días decidía concederlle, facerles un recoñecemento coincidindo co Día da Clase Obreira Galega. Un home que bebe dun compromiso anterior, que o do seu pai. Manolo, en que se parecen a medicina e a política? Bueno, creo que se parecen moitas cousas, fundamentalmente en que se preocupan pola saúde. A saúde en sentido extenso. E creo que a saúde máis importante é moitas veces a moral, porque as enfermedades son consecuencia da mala saúde moral. Esa un pouco a ensinanza que escoitabas na casa do teu pai? Bueno, eu con meu pai tuve moi pouca relación, porque eu fui un interno moi novo e, ademais, nos primeiros anos, meu pai traballaba moito, a especialidade de xinecólogo especialmente é moi dura, e entonces estaba pouco tempo con el. Recordo entrañablemente, e o dixe moitas veces, as tertulias que tiña no parque con Otero Pedrallo, con Risco, con Cuevillas, e eu iba de neno a buscarlo a veces. Pero despois de partir dos 12 anos marchei de casa e prácticamente o veía nada máis que nas vacacións, e además morreu cando eu tiña 19 anos. O sea que eu tuve realmente relaciones moi intensas con el, pero pouco tempo. Entón, de onde nace o compromiso de Manolo Peñarrei? Bueno, o compromiso foi máis ben, eu diría, intelectual. Eu sou unha persona moi curiosa, me gusta moito ler, moito estudiar, e enseguida tomei contacto co marxismo. E iso foi o que me levou a estar un pouco máis preocupado por todo isto e a militar no Partido Comunista. Por que o marxismo? Bueno, isto despois falaremos desa militancia, porque moita xente quedou polo camiño, por camiños diversos, ademais. Por que o marxismo? Que atopaches no marxismo que explicaba algunhas cousas, supoño? O marxismo son moitas cousas. Importante, por primeira vez, realmente un estudio, eu creo que científico, da historia. O sea, Marx estudia a historia realmente e, además, sin ningún tipo de mentiras. Es decir, por exemplo, decía cousas tan importantes como a violencia partera da historia, ou como a historia da humanidade, a historia da loita de clases. Esas son cousas que realmente non se decían antes de Marx e son moi importantes. E logo, realmente, estudia un pouco un sesgo da historia desde o principio hasta o final que é máis bonita, eu tamén suelo decir que fui moi aficionado a un historiador moi reaccionario, pero que me gustaba moito porque era con moitas citas, e como que era Iron Toynbee. E a Marx tamén lle pasa o mismo, é dicir, un home con grandes conocimientos, estudou moitas cosas, entonces estudiando Marx se aprenden moitas cosas. E iso foi realmente unha das razóns por a cual eu militei, a partir de, claro, a solidaridade coa clase obreira, que creo que é a clase protagonista da historia neste momento. Bueno, é certo que na túa xeración, mesmo xente un pouco máis xoven, atopou no marxismo, no comunismo, moitas explicacións ás cousas que estaban acontecendo, pero tamén é certo que hai moita xente que abandonou esa militancia polo camiño, non moita xente en Galicia mantén eses 50 anos de militancia no Partido Comunista. Que crees que pasou con toda esa xente que atopou no comunismo unha resposta, pero que, ao final, acabou, por exemplo, no Partido Socialista, ou mesmo acabou en posicións casi de dereitas? Eso explicaba moi ben Marx, porque Marx decía que a conciencia de clase é unha consecuencia de como vive cada un. Entonces, por exemplo, a historia do partido noso, o partido foi moi importante na época do franquismo, que era unha etapa moi dura, e aí hubo esa mochila de que falan algunos como un sentido peyorativo. Eu creo que a mochila mellor que temos nós. Son centos e miles de mulleres e de homes que padeceron torturas, fusilamientos, cadeas, e que además sin ningún tipo de beneficio. Gramsci decía que os únicos que se podían comparar cos comunistas son os cristianos da primeira época, pero con unha ventaxa porque eles creían en unha vida ultraterrana, un premio, e nós non. Entonces había realmente moita xente que estuvo na época do franquismo, e logo na época en que xa se veía que era o final,
hubo moita xente, moitos deles, algúns que creían que o Partido Comunista iba a ser un protagonista importante da historia, e a non serlo, pois moitos desapareceron. Pero por oportunismo, digamos? Bueno, por oportunismo, por colocación mellor, é dicir, é unha cousa realmente... Eso é o que Factor decía humano. antes, claro, é o humano que Marx o analizaba moi ben, A xente, cando vive unha fábrica, ve que cando hai moitos unidos poden ganar cousas, adquire conciencia de clase e milita. Cando unha persona vive solo, ten cuartos, non lle fai falta nada, é máis egoísta. Había unha historia do que está pasando ahora en América Latina que a mí me chamou a atención, pero que é verdad. Un análisis que facía Atilio Borón, que é un analista interesante, decía por qué despois do triunfo en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, ahora que sacaron a cantidad de millones de personas da pobreza e de enseñanza e tal, o péndulo xira. E dice porque esa xente que mellorou de estatus, ahora vota ao revés. Entonces, eso é unha historia sí, o sea, que ao final se volve contra os que fan os cambios, non? Esa xente... De todas maneiras, eu creo que tamén había, que ahora, claro, a propaganda consigue o efecto contrario, pero había un atractivo moi grande porque no ámbito do comunismo había... Eu sempre un tema que me gusta moito decir, dúcias e centos de personas brillantísimas, desde Marie Curie hasta Pablo Picasso, hasta Pablo Neruda, os referentes intelectuais estaban aí, Luciano non? Visconti, Ettore Scola, da xente que está fascinada. E en Galicia temos a Antonio Tobar, a Jaime Quesada, e ao presidente da Academia, que é camarada e compañero meu, Alonso Montero, pero anterior, Ferrín, que é compañeiro meu de infancia, que non é militante do partido, pero é comunista. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Boa noite. Pido que expresión, como impresión, máis que expresión, impresión do momento no que estamos. A ver, eu xa escribín, non me gusta decir estas cousas, pero escribín hai moito tempo que había unha posibilidade razonable de acordo, que a mellor non se materializa, pero que é a única posible. Agora se fala desas dúas vías. Eu creo que o que están significando agora é a vontade e a posibilidade de ese acordo. Non é que vai haber un acordo, pero que hai posibilidade e vontade e amor. Amor, efectivamente, a palabra de moda. Bueno, hai cousas concretas que teñen que ver con algún tipo de renuncia, con algún cambio no taboleiro inicial. Roberto Blanco Valdés, moi buenas noches. Impresión de como está en estos momentos el asunto. No, yo creo que está básicamente como estaba y que, aunque evidentemente hay una posibilidad finalmente de que llegue a un acuerdo, porque Pedro Sánchez tiene un gran interés en llegar a un acuerdo, porque esta es la única ocasión en que alguien con 90 diputados puede soñar con ser presidente del gobierno, es altamente improbable que ocurra. Yo creo que lo que se está escenificando es básicamente lo que va a ser el enfrentamiento electoral, ¿no? Es decir, ¿por qué renuncia Pablo Iglesias? Para que no lo acusen de que justamente su ambición personal es lo que impide un pacto, ¿no? Pero él sigue manteniendo la esencia de su posición, que es haga un acuerdo con nosotros y deslíguese de los otros. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Parte do día en relación con este asunto no que levamos 101 días que se fan hoxe. Dúas cousas. Eu unha vou adiantar o título do meu artigo que escribín para mañán, non? Pablo Iglesias renuncia a nada para quedarse con todo, verdad? E es porque yo creo que a explicación que el dá da reunión deixa en moi mal lugar a Pedro Sánchez, que é o único que está focellando de unha maneira absolutamente irracional por unha ambición de poder. E el, que parecía que estaba no mismo desde o momento en que fixera unha parte do goberno, dice, no, si yo soy el problema, yo me voy. Eso sí, le meto a Errejón de vicepresidente, ¿verdad? Bueno, Errejón sigue un poco desaparecido. Bien, pues a un amigo de Errejón, ¿verdad? Exactamente. Y así, o a la de aquí, Carolina Vescansa. Y se va a quedar, lo tiene suficiente. Pero yo, de todas maneras, ahora me quedo con una idea. A ver, no habíamos quedado en que no era cuestión de contar y cuestión de números, sino que ahora era cuestión de hablar de política. Pues hoy solo se habló de números. Están con la vía del 160, del 163 y del 198.
al final, lo único que queda en pie son los números. Y esto la gente debe de ir tomando cuenta. Es que sin números no salen las cosas. No, no, eso, pero a ver. Es que la democracia es un sistema que se erige por los números. A ver, desde Pericles, ¿verdad? Ya se hacía así, siempre lo que importaba para hacer coaliciones son los números. Claro. Pero estos llegaron diciendo que no, que ellos venían aquí a hablar de política y los números no tenían ninguna importancia. Bueno, pues tanto hablan de números, no hablan de otra cosa, que han llegado a identificar los modelos de coalición única y exclusivamente por las cifras. La vía Manuel Lago, 260, boa noite. 161. Boa noite. Parte. Eu creo que unha obedad, se esgota o tempo, cando o tempo remata e se está chegando ao final, os actores lles entra vertixe, lles entra responsabilidade, lles entra medo escénico, e iso creo que comprime as posicións para chegar a un acordo. Eu creo que o que temos visto hoxe é un cambio radical de ton e de discurso. Fai uns días o Partido Socialista era o partido da Calviva, hoxe outra cousa, e eu creo que eso, aí vou disentir con Roberto, máis que anticipar o desacordo, anticipa o avanza cara a un acordo, para eso se utiliza un tono diferente. Más allá del interés que tenga para el alcalde de Porto, que yo lo desconozco, no lo sé, ¿no? Y de la pelea interna que pueda haber entre Porto y Lisboa, que en realidad Bueno, es la pelea histórica, entre ¿no? es una pelea histórica entre dos grandes ciudades, son dos grandes No, bueno, entre una concepción de lo que tiene que ser el Estado portugués, sí, yo creo. sí. Bueno, también hay una concepción entre ese centralismo tradicional de Portugal. No hay que olvidar que Portugal es uno de los pocos países donde se celebra un referéndum sobre la regionalización y la gente dice que no, que es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Pero en el caso de Vigo, claramente, de lo que se trata, en el caso del alcalde de Vigo, de lo que se trata es de buscar lo mejor que hay siempre para un político que es un buen enemigo. Es decir, que esto, si ponga usted en la mesa un buen enemigo y coma tranquilo, ¿no? Esto es absolutamente obvio. Si te encuentras un enemigo, además, que no te provoca ningún tipo de problema, porque no te provoca problemas de partido ni problemas de que es de fuera, pues entonces ya es mejor. Muchísimo mejor. Lourenço, yo no sé qué recorrido tiene esto y que, bueno, esa vieja aspiración de crear un eixo atlántico Galicia-norte de Portugal, que parece que está non precisamente nos seus mellores momentos. Non só é unha bella aspiración, senón que recordaba ahora Barreiro precisamente unha frase que se quere facer verdade nos últimos anos, pero que non era verdade cando se dixo, no? Que o río Miño unía e non separaba, justamente porque daquela separaba moito, e separou moito despois do Portugal filipino, que non hai que esquecer que toda esa separación ven despois de que dunha época na que había dúas coroas, a coroa portuguesa e a coroa de Castela, e un solo rei, no? E iso ocurriu durante moito tempo, e a partir da Xubarrota e esa distancia se xenerou unha enorme tensión, e é cando se fan tamén todos os castelos do viño. Pero, bueno, no século XX e hoxe nos últimos, en fin, desde que estamos na Unión Europea, a vontade de recompoñer a bella Galaecia como un espacio con 6 universidades, 3 e 3, 4 ciudades, 3 cidades, en fin, é algo que está dando resultado e funciona ben. É dicir, é sabido que os nosos empresarios empezaron a exportar e o primeiro sitio onde empezaron a exportar moito, todos, foi a Portugal. Por qué? Bueno, porque había unha tradición de relación que non sempre era fora do contrabando, pero que unha vez que é legal, pois permite precisamente xerar un espacio de comunicación comercial importantísimo. E nese sentido, bueno, para os que entendemos que hai un espacio de relación, aparte da cultura que tamén existe, non? Moi interesante, pois é un problema. E por outro lado, eu creo que hai outro problema, que en fin, o falábamos ahora mesmo, non? Esa sensación de que un alcalde de Vigo, para reafirmarse, necesite sempre un enemigo. Isto é un clásico, o sea, reafirmarte localmente ou nacionalmente por oposición é un clásico que está superestudiado, ademais, non? En términos históricos. Pero que eso faga un alcalde é unha certa novedade, tampouco unha gran novedade. Pero sí que di algo un pouco duro do comportamento, digamos, do comportamento que espera Caballero dos vigueses, cousa que eu non creo. É dicir, non creo que os vigueses sigan premiando un comportamento que se base fundamentalmente en afirmar en declarar as o que hostilidades eres, cara a Porto, ¿no? enfadándote ou coa Xunta constantemente, porque ou co resto de Galicia, está a punto de decir que a xente deixe de ir ao Porto. ou cos outros aeroportos, ou cunha cidade que efectivamente non lle xenera interseccións políticas, pero que isto carece de sentido. O sea... Se podría decir de alguna manera, esto, y siendo los dos del mismo partido,
que Caballero es, desde el punto de vista del alcalde, el antitierno Galván. Es decir, Tierno Galván construye un discurso político que consiste en decir Madrid no tiene enemigos, Madrid es la ciudad de todos. Sí, bueno, pero es que la también ciudad de construye una todos. identidad a partir de eso, a partir de Claro. una construida fortísima. Claro, Yo creo que el mejor proyecto desde el punto de vista de una ciudad que ha habido nunca en España, el que imagina el tierno de una ciudad abierta que es la ciudad de todos. ¿no? Sí. Y Caballero hace justamente lo contrario. José Luis, yo, al margen de la anécdota, que efectivamente estamos en un momento que tiene que ver con, bueno, pues unas predisposiciones de cada uno de ellos, yo no sé si te parece un poco lamentable esto que está pasando en dos territorios que tendrían que estar condenados a trabajar conjuntamente. Para mí, sinceramente, es primero deprimente, porque me da la sensación de que en un momento en que hay muchos problemas, estamos hablando de tonterías. No digo ni siquiera de banalidades, sino de auténticas tonterías, y que los alcaldes las hacen primero porque creen que así pueden alzar la identidad de sus ciudades, y además porque esperan, y además normalmente lo suelen conseguir, que la ciudadanía responda a este tipo de regueifas y de estímulos. Bueno, suelen contestar, la ciudadanía suele contestar a esa exacerbación muchas veces de cosas concretas. A ver, primero suele Bueno, ser. quiero decir, Primero suele ser. No, digo que suelen respaldar al alcalde que apela a ese tipo de forma de... Me temo que la ciudadanía lo va a respaldar, Claro. eso es lo que digo. Por supuesto, sí. Y por tanto me produce una sensación de depresión enorme de país feliz que no tiene problemas y que se tiene que dedicar a estas cosas. O una cosa peor, que teniendo problemas la clase política no es capaz de reconocer esos problemas, de identificarlos y de afrontarlos, y por tanto lleva a este tipo de discursos. Y luego hay una idea que se me ocurre, recordando también un viejo lema, ya que ahora estamos todos recordando, el del por el imperio de Dios hacia Dios. Pues aquí vamos por la ineficiencia hacia el progreso. Es decir, lo que estamos diciéndole a la gente en este momento es que si el sistema aeroportuario funciona mal, nuestra ciudad tiene una oportunidad de tener un aeropuerto, un vuelo más. Y en cambio, si funciona bien, nuestra ciudad pierde un vuelo. Este es un localismo absolutamente suicida. Si las universidades no tienen recursos para tener a los alumnos de otras ciudades y tal, igual nos ponen una facultad en nuestra zona. Y esa dispersión de medios y esa dispersión de despilfarro, en un momento en que todo se hace competitivamente, a mí me parece que es el mayor disparate que se puede cometer en política. Manuel. A mí me parece una irresponsabilidad extraordinaria. Hai unha foto que utiliza moito Albino Prada, Sí. que é a foto de Europa de noite e a iluminación. Aí hai un continuo que vai dende O eixo Ferrol atlántico. anta o Porto, donde se ve onde está a xente. O oeste, non? A relación de Galicia con o resto do Estado a través do oeste é un deserto, non hai nada, está Non hai todo conexión, apagado, non hai xente aí. Desde que Zamora, León, non hai xente aí, non? A posibilidade de desenvolvemento, de xerar un territorio con unha población que teña ese mínimo que permita soster un territorio desenvolto e Estamos falando o norte de de un Portugal. millón e pico de habitantes, que non é unha Un broma. millón non digo Porto, digo todo ese contorno Todo. nos leva a 6 millóns de habitantes. No, 6 millóns non. Bueno, No, bueno, porque creo que vais sí, aquí, vais de que Galicia Ferrol a Porto. Claro, Porto, de Ferrol a Porto, claro. Galicia a Porto, digamos, aí se Vale, xenera unha masa crítica suficiente para soportar, para aguantar sobre ela un desenvolvemento económico, social, cultural, etc. A iniciativa de Fraga de desenvolver o eixo atlántico, ¿no? Era unha aposta estratégica enormemente intelixente. O que están facendo agora é terrible. E o drama é, vou dicilo, que mentras Abel Caballero di estas parvadas, as empresas do automóvil de Vigo están cruzando ese miño que nos une, que nos separa, e se están establecendo en Portugal. O país ten esos problemas, esos son os problemas reais que temos. E só con unha estrategia de colaboración entre ese territorio, non por razóns políticas, sino estrictamente por razóns económicas, nos daría unha oportunidade. O momento estratégico que acaba de facer Podemos. Non hai que ir ao século XVIII, non? No, hai 80 anos. Pero en España, logo das eleccións municipais e autonómicas, hai un goberno valenciana e está da Colau. Sí. Está Santiago de Compostela e está Castela-La Mancha. Quero decir, as diferentes formulacións que acordos entre Podemos, as Mareas e o Partido Socialista son moi diferentes. E hai goberno valenciana, pero hai gobernos diferentes.
Como son? Pois algúns goberna o PSOE ca abstención de Podemos ou das Mareas, e en outros, en moitas cidades, a da Colau, 12 concelleiros de 42, 12 concelleiros de 42, goberna a segunda cidade máis importante de España. Por lo tanto, a xeometría dos pactos... ¿Cuál pacto no hay en ningún sitio, Manolo? ¿Cómo? Perdón? ¿Cuál pacto no hay en ninguna parte? O tripartito. ¿En cuál sitio no hay? Sí, donde o PP gobernando co No, Ciudadanos, no. o Ciudadanos. ¿Cuál más? Sí, sí, No hay Ciudadanos. ninguno. Ciudadanos, Podemos, por PSOE. Sí, Eso no hay en ninguna pero digo parte. que existen múltiples variables. Esta no. Nese sentido, quero decirlo, non? Eu creo que Ciudadanos PSOE constituyen o núcleo do asunto, con gran probabilidad Podemos vai ter que definir si hai ou non investidura presidente de goberno. E eu creo que con gran probabilidad na oposición, porque non creo que Podemos non pode entrar aí. Remato cunha idea con isto das expectativas de voto. Eu teño a sensación de que se repiten as eleccións, os votos dos bloques de esquerda e de dereita non se van mudar. O sea, pode haber un tránsito de Ciudadanos ao PP e do PP a Ciudadanos, e un tránsito do PSOE a Podemos a Izquierda Unida e ao revés. Y Pablo Iglesias, que hay que reconocerle para ser siempre el muerto en el entierro, ¿no? Que es una cosa difícil cuando, coño, un entierro... Bueno, pues eso es una habilidad. No, pues, ya ha dicho la habilidad, es una habilidad indiscutible. Consigue con lo del regalo dos cosas. Primero, es como el Papa, es decir, que lleva regalos a todo el mundo, es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, tienes la misma costumbre que el Papa, que regala siempre algo cuando lo van a visitar, ¿no? Pero consigue sobre todo una cosa fundamental, y es dejar en ridículo al otro que no lleva ningún regalo, claro. O sea, la habilidad es extraordinaria. Él centra la atención, el libro del baloncesto se habla de él, Consigue que se él es el haga que se mucho habla de la más, dedicatoria, claro, y encima lo deja en ridículo. No hay más que ver la cara del otro que se lo quiere quitar inmediatamente el libro. Bueno, Tomás, Sánchez de a ver, encima. ya- Lo que me Balón. parece A ver, más un momento. importante es la dedicatoria. La dedicatoria dice, es bueno empezar por lo que nos une. Yo creo que pudo haberlo dedicado de otra manera. Es bueno tener el poder para transformar el país. La primera dedicatoria, si tuviéramos que ponerle un autor, indudablemente sería Rouco Varela. La segunda podría ser, por ejemplo, Manuel Azaña. Y hay que preguntarse por qué él lleva una dedicatoria que es una ridiculez absoluta, totalmente extemporánea al proceso sobre el que él está insistiendo, que es: si vengo aquí, vengo a gobernar, que era lo que dijo el día que formó el gobierno, y si no, no vengo. Y ahora llega con una flor. Es bueno empezar por lo que nos une, que es como empiezan los párrocos todos la prédica Párrocos del y domingo. Rouco Varela. Porque a Bueno, Esquerda Rouco Española Varela es un gran a Esquerda Española... Es un Es el superpárroco. Es el hiperpárroco. A Esquerda Española é catecumen. A ver, 30 segundos solo para este 30 asunto, segundos. Lorenzo. No, solo quería decir, non sobre o regalo, sino en relación co que decía Manolo, non? Eu creo que Podemos non pode estar fora do goberno. O sea, eu iso non o vexo de ninguna forma, por unha razón. Porque, como din eles, e o levan tempo dicindo, teñen que facer o contrario do que faría a esquerda clásica. A esquerda clásica española estaría fora do goberno, para desde fora queimar ese goberno. Como fagan eso, o seu electorado os abandona. E como haxa novas eleccións, o único que pode ocurrir, en calquera caso, eso, non sabemos se sube moito o PP, se sube... O que sí que vai facer é baixar Podemos. Por razóns que todos conocemos e que teñen que ver coas confluencias, coa volatilidade do seu electorado, chegar a un punto que teñen que aproveitar. E eu creo que van a facer todo o posible por aproveitar e estar no goberno. Off the record. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo hemos comprobado con nuestros propios ojos, pero además nos lo han confirmado nuestros más expertos meteorólogos de referencia. Lloviendo mucho, gracias. Gracias a ti, Mariano. Efectivamente, está lloviendo mucho. Ya nos tardaba el sacar las Zodiacs que compramos de rebajas durante la temporada pasada del fondo del armario y estrenarlas, que estaban cogiendo polvo ya. Nada nuevo, ¿no? Bienvenidos a Galicia y bienvenidos a este tiempo dedicado a la previsión meteopolítica. Vámonos ya al mapa porque en medio de esta situación inestable, con los llamados ríos atmosféricos desembocando en Galicia, que vienen siendo pues este manchurrón blanco por aquí con tan mala pinta, hay un lugar en la comunidad que se mantiene totalmente despejado tras varios meses de precipitaciones constantes. Se trata de este punto muy localizado en la capital de Galicia. Es el despacho reservado a la Secretaría Xeral del PSDG. Cielos despejados, suelos despejados, paredes despejadas y cajones despejados. Eso sí, más nubes que claros, ¿eh? Y ahí andan, buscando un anticiclón que podría llegar desde el centro de Europa, desde el centro-centro además, ¿eh? Hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, no obstante, parece que el anticiclón Blanco se ha adaptado a esas características propias de este clima continental. Que dispone de una mesa, unas sillas, un ordenador. Sí, y wifi gratis, con megas para dar y repartir, ya ven. Y por tanto, parece difícil que se acabe desplazando hacia el sur de Europa. pepeblanco.es. Más allá do Cebreiro, clima más seco, pero no más apacible. Por una parte, vuelve a aparecer ese fenómeno cíclico tan propio de la meseta, el conocido como fenómeno del jarrón Aznar, que ha tocado varios puntos de la capital de España. Al que no ha tocado, ni rozado, ni mirado siquiera, es a Rajoy, como es habitual. Todo mientras parece que los vientos de cambio podrían ganar fuerza con un cambio de intensidad de los 130 a los 199 diputados por cambio. Y ya para terminar, expectación absoluta para uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Recuerden proteger sus ojos con gafas siempre homologadas y no miren directamente a Feijóo durante más de 2 minutos cuando anuncie si finalmente se presenta o no como candidato a la Xunta, un fenómeno único y que solo se puede ver desde la Tierra una vez cada 4 años. Nada más, que lo disfruten y que disfruten lo que queda de semana. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Cuando pienso que son ya las 11 y pico, yo qué sé, lo más tarde a las 10, ¿cómo coño se hace un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, ni su madre tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Que hace todo aquel montón de ropa sucia. Alfredo Rodríguez de Oforno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pediatra en la unidad de nefrología pediátrica del Hospital de Ourense, recién llegado de Grecia, de Atenas, concretamente del Pireo, que se ha convertido en uno de los puntos también de recepción, de acogida de refugiados que encuentran en Grecia un lugar de paso, ellos creen que para un destino mejor. Enseguida hablamos, pero está también con nosotros una noche más José Julio Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas profesor noches. de Derecho Público y director del CSEC, una de las personas que en Galicia más saben de lo que tiene que ver con el yihadismo, con esta nueva forma de terrorismo y con estos momentos tan particulares que estamos viviendo. Bueno, Alfredo, la primera pregunta es ¿por qué se te ocurre ir al Pireo? ¿Por qué se te ocurre bueno, remangarte y marcharte a Grecia para echar una mano? Yo sabía que me ibas a hacer la pregunta y no tengo una contestación clara. Puedo decir que fue una decisión, yo me jubilé ahora y después de Navidades alguien, un griego, me dijo pues podías ir allí de voluntario. Y entonces pues la idea fue creciendo. Yo tengo una relación de amor con Grecia y la posibilidad de ir practicando lo que sé, la pediatría, y estar allí y conocer una situación que me preocupa, pues de primera mano, pues me animó a hacerlo en 15 días. Así que coges las maletas, te remangas, como decía, y te plantas en Atenas. Me planto en Atenas sin ningún conocimiento de a dónde iba casi. ¿Y qué pasó? Pues que el primer día llego, sé que tengo que ir a la Epsilon 1, a la E1, a la puerta E1, y me dirijo allí. Intento contactar con la persona con la que había contactado por teléfono y a través de correo electrónico, y esa persona no la localizo, pero claro, yo digo, soy el pediatra que llega aquí, y me dicen, ¿pediatra? A trabajar, que hay trabajo. Y entonces ya ese día, desde aproximadamente las 10 hasta las 11 de la noche, fue Desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche ya te pusiste a trabajar. Sí, porque, descansos para comer y cenar. Si tuvieras que describir qué es lo que te encontraste allí, qué sensación tuviste, cuál era el paisaje humano que había en esos momentos en el puerto. Era mucha gente acumulada en lo que era una sala de espera. Cada familia tiene su mantita que significa su casa. Su intimidad, su casi. Intimidad. No es posible hacer una descripción de lo que se ve, en el sentido de que es algo que puede parecer tenso, pero es equilibrado. Yo vi a la gente tranquila, Hay cierto orden. a los niños jugando,
No había para nada, en ninguna de las 3 semanas que estuve, yo no vi ningún conflicto. El único que me narraron fue en una cola de comer, en un momento dado, pero yo no lo vi. La gente muy tranquila, la gente muy joven. O sea, la media de edad puede ser de 30 años, puede haber alguien de 40, 50, incluso a lo mejor un poco más, pero como lo que predominan son los niños. Muchos niños. Muchos niños, muchos niños. De todas las edades. De todas las edades. En las fotos había una que cogí en una tienda, en la cual están hacia afuera, por eso la pude coger, posiblemente gemelos, de un mes y pico. O sea, recién nacidos. Recién nacidos, que me imagino que la madre en el tránsito, en donde fuera... Realmente el tema de los refugiados, estamos comentando, la forma de aproximarse a él prioritariamente es de derechos humanos, obviamente, ¿no? Pero yo creo que debemos ser realistas y ver las cosas para buscar una solución desde un punto de vista más global, ¿no? Más global. Están muy bien las campañas de sensibilización. Cuanto más cultura de derechos humanos haya una sociedad, mejor seremos democráticamente hablando, sin duda alguna. Pero yo digo que al margen de eso, paralelamente a esa denuncia, no sustituyéndola, por supuesto, paralelamente, yo creo que hay que buscar la óptica, digamos, geoestratégica. Volvemos a los temas de seguridad. Y ahí hay una serie de contradicciones difíciles. Por un lado, desde Europa, estos intentos de reorganizarse ante la amenaza terrorista, se dicen muchas cosas. Una de las cosas que se dice es hay que reforzar las fronteras exteriores. Entonces, ¿Europa qué hace? Vamos a tratar de reforzar las fronteras exteriores. Lo hace de forma chapucera, porque estos, los que ya están, devolverlos para cambiarlos por cromos por los que están allá, es una chapuza, digamos, jurídica, pero bueno, que hay que entender en clave política interna de algunos países, ¿no? Por un lado es eso, hay que reforzar las fronteras exteriores, y por otro lado lo que hay que hacer es acabar con los estados fallidos, acabar con las guerras, ¿no? Entonces, en el medio de ese análisis están las personas que se mueven, Entonces yo creo que de forma paralela a la denuncia y la tratar de solventar desde el punto de vista de derechos humanos el problema de los refugiados, hay que insistir en que Europa debe de, una vez por todas, responder de forma coherente con la amenaza, contra la amenaza yihadista y con el problema base de todo el problema de refugiados, que son los estados fallidos, Siria, Irak, Afganistán, que son los que mueven a la gente, es decir, son los que mueven a la gente. Europa no puede ser una isla de riqueza en el medio de un océano de miseria, no puede ser una isla de seguridad en el medio de un contorno de inseguridad. O sea, sin solucionar los temas geoestratégicos, no solucionamos el flujo de personas. Está claro que los refugiados es una consecuencia de los errores en la geoestrategia por las que, efectivamente, te iba a preguntar, porque yo no sé cómo de optimista eres tú. ¿Cómo crees tú que está actuando la Unión Europea hasta un problema que yo no digo que sea fácil de solucionar, no creo que la solución sea como, nos sentamos aquí y lo arreglamos, pero está siendo torpe la Unión Europea con esto es un déjà vu, ya lo comentamos en noviembre, cuando fueron atentados en la Plaza de la República en París, y ahora ha ocurrido pues algo similar, unas reacciones similares. Sí parece que cada vez que hay un gran atentado parece que se aumenta un poquito el nivel de concienciación, pero yo creo que sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si acudimos a la óptica global geoestratégica, los problemas de fondo permanecen. El problema de las contradicciones entre las potencias aliadas, por llamarlo de alguna forma, el eje suní-Arabia Saudí contra el eje chií-Irán, y Estados Unidos apoyando al primero y Rusia apoyando, digamos, al segundo. Esas contradicciones impiden que haya una resolución más rápida, más coherente y más equilibrada en la respuesta ante la amenaza importante que tenemos con estas consecuencias humanitarias que tiene. Aunque, como dijimos también en noviembre, aquí mismo también, yo creo que a nivel teórico la solución están sobre la mesa y ya se sabe cuáles son. De forma inmediata, a plazo inmediato, acabar territorialmente con el califato, ¿no? Lo que parece que va a ocurrir antes o después. Es obvio que va a ocurrir antes o después. Desde hace 80 años, en una guerra convencional, nunca gana el que no tiene superioridad aérea. El Daesh no tiene superioridad aérea, va a ser derrotado. Va a caer Mosul, va a caer Fallujah, va a caer Raqqa. Ya se recuperó Palmira. Ya se recuperó Palmira. Irak, el gobierno de Irak tiene mucho interés en acabar con ellos. Los kurdos también.
el gobierno de Siria tiene un interés diferente, pero acabará con ellos. Eso hay que hacerlo de forma inmediata, y se puede hacer de forma inmediata en semanas, Es cuestión de coordinarse a nivel internacional. Menos mal que entró Rusia en esa dialéctica, menos mal. Estamos alabando el papel de Rusia, una democracia débil, por no llamarle una dictadura, ¿no? ¿Sorprendido con esa cifra de déficit? Sorprendido sobre todo porque o goberno dixera en outubro, non? Que non ia haber ningún problema, e sobre todo sorprendido porque lle bota a culpa ás comunidades autónomas, que son as que xestionan os servizos públicos de sanidade e educación, e ten o descaro, señor Montoro, de botarlle a culpa a hepatite C, a vacina de hepatite C, a medicina para a hepatite C. Podería botarlle a culpa os 1.350 millóns de euros do decreto lei do Castor que lle pagaron, verdade? O señor Florentino Pérez, agora que estamos en vísperas de un partido destes do século que temos todos os anos, non sei se son destes negocios feitos no palco do Bernabéu, se eses non contan a hepatite C, non os 1.350 millóns de euros do depósito do Castor. Que incluso se ha desautorizado las autoridades económicas europeas cuando dijeron que se iba a incumplir el déficit. Yo no sé si esto estará bien o vendrá ya de la época de Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque yo creo que me ha sorprendido que hoy el ministro no apelara a Rodríguez Zapatero como el responsable del déficit público, después de que el presidente Rajoy y todo el gobierno lleven años insistiendo en que desde que ellos llegaron se cumple permanentemente el déficit. Bueno, se sabía hace algunos meses que se venían diciendo, lo venían diciendo algunos economistas, que en función de lo que se veía que no se iba a cumplir el déficit, y todavía el otro día, no hace ni una semana, el presidente Rajoy presumió en un canal de televisión de que se iba a cumplir. ¿Qué significa esto? Pues significa que el año que viene nos van a pegar unos recortes en torno a 25.000 millones de euros, y es que además yo no sé quién en este momento va a tener capacidad para ir a Bruselas, ser escuchado y sobre todo ser comprendido. Es decir, porque Europa no va a ceder en lo ha dicho reiteradamente, cumplan ustedes el déficit porque no vamos a ampliar el plazo, por lo menos de una manera cómoda para que podamos hacer frente en eso. Entonces, todo esto repercute en los 25.000 millones que nos van a recortar el año pasado. Pero déjame un comentario nada más. Me parece tremendamente mezquino tener que recurrir a las vacunas de las hepatitis para justificar un déficit público que es producto... Bueno, vacuna no, tiene razón, era sí, el medicamento. Sí, el medicamento, que me da igual, 50.000, además dijo que había 50.000 enfermos que eran tal. Me parece mezquino, me parece humillante y me parece indigno de un gobierno que recurra a los enfermos de hepatitis. Bueno. Yo creo que el presumir o no presumir va a depender de lo que ocurra con los que han incumplido. Es decir, si a los que han incumplido se les mete la tijera de verdad y se les hace que cumplan con los objetivos, obviamente habrá tenido mérito cumplir. Si se le va a seguir untando de pasta a Cataluña para que siga en su disparate de pagar cosas que no tienen nada que ver con el sostenimiento de las personas, yo creo que habrá sido ridículo y nos habremos apretado el cinturón para que otros se gasten el dinero que se podría haber gastado en Galicia. Rubén? Curiosa cuestión das declaracións sobre quen ten culpabilidade do déficit que van un pouco en correlación cos procesos electorais. É certo que en Galicia non había proceso electoral no ano 2011, polo tanto, esa política de barra libre seguramente hubo máis contención que en outras comunidades, pero que tamén agora, como correlación de forzas nas comunidades autónomas, o Partido Popular, por primeira vez, o mapa digamos, de goberno das comunidades autónomas, pois non é tan proclive o Partido Popular, pois veña, vamos a votar a culpa ao Partido Popular, como no ano anterior a legislatura de Zapatero se votou tamén en culpa aos concellos e posteriormente o propio Partido Popular asumía que o déficit público e o problema eran os concellos, a lei de estabilidade orzamentaria dos concellos, ese déficit millones en el plane, ese déficit é perigoso nos concellos, nas corporacións, perdón, ese superávit, porque o superávit se está precisamente empregando para que moitas partidas, falo do Concello de Vigo, onde outro día aprobábamos a liquidación de orzamentos, moitísimas partidas sociais nin se chegaron a votar. Entón, esa cultura que se vai instaurando de que cada ano que temos un problema de déficit superávit o culpamos dependendo da correlación de forzas é preocupante. Dende logo, me preocupa tamén que o Partido Socialista se rasga as vestiduras con esta cuestión cando o pacto entre o Partido Socialista e Ciudadanos consagra as políticas de estabilidade fiscal de Bruselas. Por lo tanto, estas declaracións que os escoitábamos de algún dirigente socialista, pois que revisen o pacto que teñen con Ciudadanos que os consagra. Bueno, Fran, ¿tú crees que vuelva a presentarse Feijóo? En caso de que así sea, ¿por qué crees que vuelva a presentarse? Pues yo estoy muy sorprendido porque yo era de los que apostaba claramente por el no,
y obviamente a tenor de lo que ha ocurrido en esta última semana parece más lógico decantarse por el sí, ¿no? No parece, o sea, yo estoy deseando conocer la intrahistoria de lo que ha pasado en estos últimos 15 días para que el presidente de la Xunta haya cambiado de opinión de forma tan radical, porque hasta hace, yo no voy a decir hace 15 días, pero hasta principios de año de forma muy clara, todo lo que le ha transmitido a su entorno, en las conversaciones informales con mucha gente con la que ha hablado en estos días y con algunos de los que he tenido yo ocasión de hablar también, pues estaba claramente de retirada, ¿no? O sea, ha llegado a preguntar hasta si podía seguir yendo a un sitio al que iba regularmente una vez que dejara de ser presidente. O sea, había muchos indicios para pensar que probablemente estuviera pensando en decir adiós, pero es obvio que alguien o algo ha pasado que ha tenido que cambiarlo y yo sinceramente sería especular porque no soy capaz de mentir. Ha llegado un momento en que todo el Partido Popular parecía puesto de rodillas pidiendo quédate, 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 ¿no? Recordemos que fueron desfilando incluso fuera de... Pero también hay que tener cuidado con la cantidad de veces que se dice quédate, porque a lo mejor también puede interpretarse como solamente podemos solucionar estos problemas contigo, podemos resolver el problema contigo. Sí, ¿no? probablemente sí, se empezó a decir que era el mejor candidato. Recuerda que aquí todos los titulares del Partido Popular decían, es el único candidato. ¿Tú crees que va a repetir? Yo creo que va a repetir. Yo estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo con Fran en que hubo un reposicionamiento? Sí, pero yo lo marcaría un poco más atrás, ¿no? Fran, tú dices a primeros de año, yo creo que él toma la decisión probablemente un par de meses antes y tal. Pero yo creo que es el propio panorama político el que le... De aquí de Galicia. De Galicia, sí, el que le... ¿La posibilidad de que puedan perder la mayoría absoluta? No, todo lo contrario. Yo creo que la posibilidad de que, la perspectiva de que vuelva a tener, de que tenga una mayoría. Es decir, yo creo que tenemos que analizar que el bloque, yo creo que necesita un tiempo para... Bueno, pues para estabilizar y dar a conocer el proyecto de Ana Pontón. Yo creo que las mareas necesitan también un tiempo para asentarse y adquirir tal. Yo creo sinceramente que el PSDG no necesita tiempo, o sea, ya no necesita de nada, el Partido Socialista no necesita de nada, se están descartando todos y yo creo que él se ve otra vez probablemente como presidente. De todas maneras, una que le daba 35 o 36 al Partido Popular y había una posibilidad de que Ciudadanos entrara... Está bailando siempre con uno. Sí, es decir, bueno, en este caso bailaría con hasta tres, quiero decir, o sea, pero es que estas cosas, yo creo que, a ver, generalmente en esta época política que estamos viviendo, hacer una especulación cuando no sabemos ni siquiera los candidatos de todos los demás, es decir, yo si Feijóo se fuera a presentar, yo creo que tendría que convocar elecciones, o sea, disolver el mismo lunes y convocar elecciones ya para 20 de mayo, si se fuera a presentar. Es decir, yo, si fuera él, creo que sería ¿Sí? Para pillar a todos los... Si el sábado dice que se presenta, ¿tú crees que a continuación lo que deberías es adelantar las elecciones? Obviamente, también te voy a decir, en el PP en los últimos tiempos están más entregados a la Ouija que a otras cosas, porque ellos sostienen la teoría de que no han perdido nunca unas elecciones en octubre. Eu non tiña tanta información como tedes vos, non sei iso que dixo Fran, de que estaba preguntándose, deixando de ser presidente, podía ir a determinados sitios. Non sei se pretendía estar na empresa privada e seguir de inquilino en Montepío, pero... Non era eso exactamente. Supoño que non sería iso, non? Creo que ya non va mucho a Montepío tampouco. Non sei, eu xa che digo que non teño esa proximidade con Feijóo. A cuestión, a ver, eu creo que efectivamente neste momento o Partido Popular non tería maioría. Iso sería unha boa noticia, o que pasa é que esa expectativa se consolide vai depender de como actúen, verdade? Os que están chamados a construir unha maioría alternativa. E claro, todo está, nese sentido, todo está por facer. Que vai facer Feijóo? Home, eu sei que hai quen di que o que ten que facer Feijóo é, se finalmente hai repetición das eleccións xerais o día 26 de xuño, convocalas simultaneamente, non? Pode ser. O que pasa é que hai... Claro, Feijóo dirá, se convoco simultaneamente, o que fago é atarme o morto de Rajoy, claro. Porque o que vai supor é que o sentido do voto, inda que logo ao final a xente discrimina entre unha papeleta e outra, segundo votes para as Cortes Xerais ou votes para Galiza, pero bueno, sabemos que iso tire. Feijóo dirá é como se me tiro ao mar atado a un morto chamado Mariano Rajoy e afúndome con el. Entón, pode ser que esa seña razón de facelas en outubro. Xa digo, non sei, eu creo que hai moitísimas incógnitas, non só Ciudadanos, Eu creo que o partido... Sí, pero é que é certo, é dicir, Democracia Ourensana eu creo que lle vai... En los restos pode fastidiar. Que lle vai comer bastantes... O Partido Popular. O Partido Popular. A ver, eu creo que aquí os restos van ser moi importantes, porque o Bloque, bueno, sacou un 4,3% nas eleccións xerais, por tanto, o Partido Popular pero que lle está dando algo de aire, porque, diome, se queda no 4,9... Home, pero supoño que o Bloque... Eu creo que o que marca a liña do que vai a pasar son o escenario estatal.
Se Podemos e o PSOE no inicio das conversacións chegar a un acordo, dende logo que eu creo que Feijóo se autodescartaría, porque por capilaridade, se o acordo se pudera dar en Galicia, un escenario de acordo da esquerda, pois seguramente sea máis difícil. O problema é que o escenario en Galicia está sen resolver. E non é só a cuestión das mareas, eu creo que a que tamén se decía onde van sacarán un e sacaron 9, é dicir, os escenarios políticos son tan diferentes, vai a ser o primeiro proceso electoral no que Podemos participe en Galicia, no que participe Ciudadanos. Eu creo o Democracia Ourensana, outro tipo de opcións, tamén no proceso anterior que se falaba de Mario Conde, o 5% do teito electoral en Galicia é moi limitante para os partidos políticos, en provincias como as de Ourense moito máis. Eu creo que os actores están claros cales van a ser. O problema é que eu non descarto que as mareas superen o escenario municipal, que o coñezo é menos impostado do que os equipos de prensa o convirten. Pablo ten moitísima naturalidade con respecto a outros líderes políticos. O problema é que, claro, cando te rodeas de un equipo de prensa de 15 persoas que te van a casi a metrar ata no momento que das un paso, pois eu creo que eso queda máis dificultoso. Pero isto é bastante habitual e histórico. Sempre que había un encontro, incluso entre líderes do PSOE e líderes do PP, isto vende sempre. Bueno, sempre se medía moito... Tanto detalle, Rubén, bueno, non? A escenificación, por exemplo, do Pacto do Tinel, este tipo de cousas, sempre se medían moito porque os equipos de prensa de un partido e outro acaban pactando. A mí me parece que... Si é certo que agora hai unha cuestión que eu creo que ten maior empaque, que é a cuestión das redes sociais, porque antes era simplemente a cuestión do canutazo de prensa e agora ata queren medir ata as fotos que poden sair. Que transmite mensajes permanentemente, que cuando regala Juego de Tronos transmite un mensaje, que cuando habla de baloncesto de fútbol transmite un mensaje, que cuando todo este tipo de... Pero ¿dónde crece Pablo Iglesias? ¿Dónde crece? En las televisiones, en las redes sociales. Es decir, no es el caso de Mariano Rajoy, menos el caso de Pedro Sánchez, pero él es un producto precisamente de la imagen. Él sí que é certo, eso que estaba analizado, teríades que ver, eu creo que gaña incluso no trato directo coa xente. Sí, pero Rubén, non estou a discutir eso. Eu creo que perde cando fai gaña moitísimo. Pero quero dicir, él sabe da utilidade que ten a presencia permanente en canais de televisión, a presencia permanente nas redes sociais. É dicir, él non vai a abandonar eso nunca. Entón, probablemente eses 15 xornalistas que di Rubén que ten o seu alrededor, que saben perfectamente cal é o perfil del e como chega a xente a través des canais, o van a potenciar sempre. É certo que sempre se pacta, sexa o PP, sexa quen sexa, se pacta que va a salir el presidente por aquí. Despois pasa como no Congreso, que sale por aquí, da media volta e escapa, non? Pero bueno, él va a salir por aquí. Eso es cuando gobierna. A ver, Carlos, ti como ves? Eu o que vexo é certo un pouco que decía Rubén, que sempre a prensa desde hai tempo, non? Porque, bueno, todos lembramos cando se di, non, é que antes Churchill, o que se di sempre, tal, pero claro, que a exposición antes dos políticos era moitísimo menor. Era un discurso no Parlamento que se transmitía pola radio, estou falando de hai 70 ou 60 anos. Claro, agora xa non é a roda de prensa, é o canutazo, é a saída, é a imaxe, é as redes, é as mensaxes, entón tens que ter un de prensa, un community manager, non sei que. Nin as rodas de prensa se transmitían todas completas como se están a transmitir ahora, é dicir, unha roda de prensa de 2 horas. A cuestión para min calé? A cuestión para min é que todo se convirte en comunicación, e está ben. O problema é que podes quedar en, digamos, iso de a obsesión polo relato, que conto, que digo, claro, asiento que lle importe o que fagas. Claro, si, porque yo toda la sensación, te pregunto a ti, Ernesto, y a ti como periodista, como que has sublimado lo del medio es el mensaje, es más importante, ¿no? Lo que... Sí, probablemente porque estamos en otra fase. Sobre todo, que a quen te dirís. A quen te dirís. O sea, quería decir dos cosas que yo creo que... o sea, yo no discuto nada de lo que hace, porque él obviamente ha dirigido innumerables campañas, creo que desde el año 2008, tanto en España como en Latinoamérica, ha participado, pues hablan incluso de hasta entre 12 y 15 campañas electorales, con lo cual probablemente ha ido cogiendo trucos de un lado y de otro, y con la suma de los retales, yo creo que ha acabado construyendo pues una maquinaria electoral. Yo creo que el resultado 69 diputados, claro, yo creo que es un éxito, que eso, o sea, discutir eso sería... Que se estudiará en las facultades. Sería el género bobo y todas estas cosas. Iba a decir del nivel de metodismo que
que alcanza su sistema, que le dicen hasta qué goma de pelo tiene que utilizar para que luego en la tele no... Hay un informe que circula por internet que... Las veces que parpadeaba. Que parpadeaba las veces que puede 35 veces, parpadear. sí, o sea, quiero decir, o sea, miden, efectivamente, que habiendo 15, justificar el sueldo de 15 personas es muy difícil para que cada uno pueda aportar su cosita y que tenga cierta repercusión de todas estas cuestiones, ¿no? Pero que yo creo que también la sobreexposición mediática de Pablo Iglesias también le va a acabar provocando cierto cansancio a ese público que esperaba algo nuevo y que al final lo que se encuentra es todos los días la misma música. Efectivamente, o que está claro é que, e a min, o que me molesta, non? É que esteamos pagando todos o mantemento do que segue sendo un monumento, verdade, de que honra o franquismo, que honra a dictadura, que non recoñece que foi construído con man de obra de presos políticos, de escravos, e que, ademais, se lle estean pagando varios centos de miles de euros de subvención a orde religiosa que está cuidando esas instalacións, e di, pola obra espiritual que fan, pois non sei que están facendo ali, se rezándolle a Franco, a José Antonio ou a quen, pero a min iso é o que me sorprende. Logo, o de Carmena, bueno, pois eu creo que é unha ocorrencia igual que cando saiu, creo que de forma desafortunada, xustificando inicialmente a prisión dos titiriteiros, non? Eu creo que ás veces efectivamente, pois todos, é o que falábamos antes da sobreexposición, pois ten este risco que se falas moito, pois podes meter moito a pata. Eu creo que hai que facer algo co Valle dos Caídos. Eu creo que, como decía Carlos, representa o que representa. Levamos 40 anos debatindo o que facemos con ele. Eu creo que hai que facer algo, pero a mí parece absolutamente ridículo se o que temos que facer é cambiar o nome. Para cambiar el nombre, mañana, a partir de mañana le ponemos Aguardiente del Ribeiro o de lo que sea y ya estamos... No, digo yo, estamos todos felices y todos contentos. Es decir, no consiste en cambiar el nombre, consiste en hacer algo. Es decir, ahí están los dictadores, ese es un monumento levantado también en honor a la guerra, a los vencedores de la guerra. No, claro. Es decir, bueno, yo creo que hay que hacer algo. Desde luego, lo que sea, pero lo de cambiarle el nombre es una broma, es una ocurrencia de la alcaldesa. Eu estive estes días en París, en casa de Pensé que ibas a decir que estivera en Nova York. Pero un exemplo, por exemplo, do que non se pode facer. Estive en casa de xente que foi xudeos deportados en Francia, en París. Se queres ver o velódromo de inverno, que foi unha das maiores vergoñas da Francia de Vichy, precisamente o goberno o que fixo foi derribar o velódromo e que non apareza ningún símbolo. Por lo tanto, hai moita xente que descoñece esa historia de Francia. Ahora apareceu algunha película preciosa que fala... Eso desapareceu. En Alemania ese debate se deu. Decidiron manter Auschwitz como símbolo. É dicir, nós non decimos, efectivamente, utilizar esa pedra para humanizacións no Concello do Escorial. Pero aí creo que hai un consenso en toda a esquerda madrileña en que aí vai un museo da represión franquista. Eu creo que incluso concelleiros, Mauricio, concelleiros de Carmena defenden esa tese. Eu creo que sería máis que non sei o que eso de que pode ser de la paz. Bueno, non, da paz non, un museo da represión que se vea que o franquismo foi algo sistemático durante 40 anos e que sirva tamén de centro de interpretación. Non pasaría absolutamente nada. Sabes que é o problema, Rubén? O problema que temos respecto ao Holocausto é que en España todavía non nos demos conta do que significou a Guerra Civil. É dicir, os alemanes, os polacos, a represión posterior. E toda esa xente deronse conta de... En España todavía tenemos la asociación de no sé qué de los amigos de Francisco Franco, que sería... La fundación, que por cierto presidía el suegro del exministro de Justicia. Que preside todavía, ¿no? Bueno, pero del exministro, pero que era ministro de Justicia. Quería lanzar en paracaídas en Cataluña, ¿no? Decía para... A ver, Fran, para poner el muy brevemente, yo creo que es un problema que le interesa mucho a los políticos, yo creo que a la ciudadanía no le interesa en absoluto. O sea, pero Fran, ¿estás de acuerdo en que se lle paguen 340.000 euros no, yo no estoy de acuerdo aos religiosos por facer en misas e rezar en Alí a Franco e a José Antonio en el Valle de los Caídos? Igual que no estoy de acuerdo que se destinen 340.000 de todas estas cuestiones. Digo que a mí es un problema que a la gente de mi generación, a toda la gente que me rodea, no, puedo aseguraros que tengo 44 años, habremos hablado de este tema del franquismo 2 o 3 veces en toda la vida. Te doy mi palabra, y tengo 44 años, yo he tenido la suerte de no haberlo vivido. Os libros que se venden, a mayor parte yo estoy de acuerdo que todo tiene que ser, pero yo no imagino a Roma derribando todos los arcos de triunfo de cada una de las expediciones que venían llenas de esclavos de África, de la península ibérica, de lo mismo. No lo imagino. No imagino a nadie derribando la puerta de Brandenburgo porque por ahí desfilaban los prusianos y no sé qué tal. Tampoco nosotros derribamos la muralla de Lugo. No, iba a venir, ya te lo conté una vez, que iba a venir para el puerto de La Coruña y no había vacas suficientes para que existe. Es que eso no existe. Aquí nos está
hablando. Que yo os he escuchado do Imperio Romano a e do ver, franquismo. derecho de poder hablar. Venga, a ver. Yo lo que creo, a ver, yo lo que creo, nos sublevas. es que yo lo que a mí me parece muy bien todo esto. Para que eso sois creamos todos muy las Naciones políticamente Unidas, correctos y sois todos fantásticos y todas estas cuestiones. Pero que Carmena se deje de polladas y se ponga a gestionar, hombre, se ponga a gestionar de una vez Madrid. Claro, porque es que, claro, vosotros encima animádmelo al chaval. O sea, se está metiendo en un tema que ni siquiera es de su competencia, porque no es ni un espacio público madrileño, porque pertenece a otro municipio, ni siquiera ya tiene esas competencias para... Off the record. Hay ideas que las carga el diablo. Vamos un día de estos a engañar a nuestros amigos y seguir grabando para que puedan aquí... Efectivamente. Sí, pues venga. Si al final tampoco es para tanto. Viaje, un poco de memorizar, porque lo crean o no, a veces es difícil saber en qué día vive uno y hay que mirar el papel. PSDG, estamos en día V, es martes... En fin, ya ven que nada del otro mundo. Martín, desabróchate la camisa, tío. Mejor casi lo dejamos, ¿vale? Sí, total, ya hemos llegado a un punto en que nos da igual estar en emisión que no. Ahí vemos a Pablo Carballo, que no se corta en gesticular. Tanto le da. ¿Todo bien, Pablo? Sí, vale, perfecto. Nos alegramos. De hecho, esta semana sus manos han sido parte de nuestro decorado. Ahí las vemos moverse a su aire y ahí otra vez. Epa. En fin, seguimos avanzando y con la firme intención de aportar las dosis justas de información. Algo que es difícil porque las indicaciones no son muy claras. Que digamos, sobre todo cuando por un lado nos dicen esto... Es que yo creo que lo poco gusta y lo mucho ridiculiza. Y por otra parte esto. De lo bueno, poco. Ma questo poco abundante. A ver si para la próxima vez nuestro tertuliano autorrebautizado con un nombre un tanto pomposo. Pero que me llaméis Shakespeare, esto... Mozart Armstrong. Hamlet, esto... Pues es algo más concreto. Cuando te ponen muchos nombres al final te los reducen siempre a chamar o Shakespeare. Nos ha alegrado por otra parte que la espiritualidad haya vuelto a nuestra mesa. La dedicatoria dice, es bueno empezar por lo que nos une. Si tuviéramos que ponerle un autor, indudablemente sería Rouco Varela. Y ahora llega como una flor. Es bueno empezar por lo que nos une, que es como empiezan los párrocos todos la prédica párrocos y Rouco Varela. Es la primera vez que Rouco Varela se sienta, aunque sea metafóricamente, en nuestra mesa. La primera vez, claro, D.B. O sea, después de Bastos. ¿Qué admiras de Rouco? ¿Qué admiras? É un maniobrero e fala así. Dice, una vez más, Dios me aparte de vocación de cura rural. Y digo, cabrón, este nunca enterró un muerto. Este nunca casou a nadie. En fin, que ya que estamos, pedimos por tener salud y que de hoxe nun ano podamos seguir viendo enfrentarse en una mesa a Miguel Tellado y a Pilar García Negro. Yo, Pilar, sinceramente, amortizado está el bloque nacionalista galego que desapareció del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, que desde el BNG a galeguidade de Mariano Rajoy es como la de la mayoría de gallegos, que se sienten tan gallegos como españoles. La mayoría, solo... Off the record.